Buenos días a todos. Feedback. Buenos días a todos. Un momento que tenemos una pequeña falla técnica. ¿Aló? Perfecto. Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada con la que estamos iniciando toda esta serie de eventos destinadas para ustedes y para que puedan acompañarnos en estas distintas materias que vamos a ir tocando durante estas próximas semanas. Espero que sea del agrado de ustedes y que sea bien útil como parte de la formación que ustedes están teniendo como este futuro talento que va a acompañar al país a poder lograr los objetivos que nos tracemos como sociedad, como país, y porque evidentemente hace falta gente como ustedes que tenga esa intención, esa ganas de formarse y de seguir adelante apoyando a todo el esfuerzo privado que se está haciendo en el país. Hoy vamos a iniciar esta jornada hablando sobre analítica de datos y un poco la analítica de datos aplicada a lo que se llama la experiencia del cliente, la experiencia del consumidor, del empleado y del liderazgo. Cuando Elon Musk dice, ya yo no voy a comprar Twitter por esos 44.000 millones de dólares, nada más y nada menos, porque he identificado que el 20% de los usuarios son spam o son falsos o son cuentas bots. Evidentemente, además, él dice que eso no es lo que está en el registro de la bolsa de valores. Él dice también que el registro que está en la bolsa de valores es que solamente un 5% de estos usuarios son bots o cuentas falsas. Entonces, él lo que ha hecho, o su equipo de trabajo lo que ha hecho es básicamente un caso de uso de analítica de datos, donde ellos lograron determinar mediante una serie de características y una serie de situaciones técnicas de trabajo que el 20% de los usuarios son bots. Entonces, evidentemente, esto es una decisión de negocio, decir, ya yo no voy a pagar 44.000 millones por esto, sino que el precio tiene que bajar. Primero porque no es consistente con lo que dice el registro de la bolsa de valores y segundo porque no me está aportando el valor que yo pensaba que iba a aportar. Esto, señores, es analítica de datos. La analítica de datos hoy en día se utiliza para decisiones, toma de decisiones a cualquier nivel, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista estratégico en las organizaciones. Y las organizaciones, a su vez, deben concientizar que el petróleo de hoy son los datos, que la importancia que tienen los datos como parte de todo su proceso de formación de ideas y además de decisiones, tiene que ser evidentemente soportado por esos datos. Y la generación de información que es producto ya del manejo que se haga de los datos. Entonces, con eso en mente, nosotros hicimos una encuesta en Venezuela, en la empresa venezolana, y básicamente vamos a comenzar la jornada de hoy dando los resultados de esa encuesta, haciendo un análisis de dónde estamos hoy en día en cuanto a analítica de datos y qué nos falta para elevar este nivel de madurez. La encuesta fue realizada en Venezuela por PwC Venezuela. Nuestra idea fue determinar el nivel de madurez de analítica de datos e inteligencia artificial y para esto nos apoyamos en
una metodología diseñada por PwC Venezuela y por la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos, donde básicamente se observa o se evalúa cada una de estas aristas que tenemos acá. Desde la cultura que tienen las organizaciones a nivel de analítica de datos, el talento que requiere o que tienen las organizaciones, hasta temas técnicos que vamos a detallar más adelante. Si la infraestructura tecnológica apoya, si tengo un gobierno de datos adecuado, de acuerdo a lo que dicen las metodologías, y toda esta serie de situaciones o aristas que se analizaron dentro de la encuesta. La encuesta estuvo vigente desde finales de diciembre de 2021 hasta febrero de 2022. Respondieron 75 empresas venezolanas de todos estos sectores económicos que tenemos allí, pero además estuvo distribuida entre grandes, medianas y pequeñas empresas. Es decir, tenemos una buena visión de lo que es la realidad actual venezolana. Nuestro nivel de madurez lo evaluamos con una metodología llamada CMMI, que es básicamente la metodología del nivel de madurez de cualquier organización, donde tenemos 5 posibles rangos, desde un rango muy limitado hasta un rango optimizado. Y la idea fue determinar en líneas generales dónde está ubicada la analítica de datos en la empresa venezolana. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de las aristas que nos otorga la metodología, empezando con cultura y talento. Y aquí hay una buena separación de las dos cosas, lo que es cultura y lo que es talento. Cuando hablamos de cultura, hablamos evidentemente del compromiso que deben tener los niveles ejecutivos, el alto nivel de la organización, la alta gerencia. Porque, como todos sabemos, el liderazgo debe ser el ejemplo para todos en la organización. Si el liderazgo no tiene una buena cultura de analítica de datos y no la promueve en la organización, entonces es muy difícil que el resto de la organización lo vaya a hacer. Entonces, parte de lo que evaluamos fue cómo está esa cultura, cómo apoya la alta gerencia a una cultura analítica de datos y cómo está todo ese proceso en las distintas fases de analítica de datos, desde recolección de los datos hasta el procesamiento y la visualización de los datos. Adicionalmente, también observamos cómo está el talento o evaluamos cómo está el talento. Si las organizaciones ya tienen planteado buscar personal que apoye a las organizaciones en el desarrollo del nivel de madurez de analítica de datos. Tienen identificados cuáles son las características de las personas que requieren estar o que requerimos que entren en la organización para apoyar ese nivel de madurez. Entonces, básicamente evaluamos esas dos áreas. Los resultados nos dicen que el 70% de los encuestados respondió que el compromiso de liderazgo no ha sido efectivamente demostrado o que existe solamente en algunas áreas. Y esto se ve cuando vamos un poco indagando, porque resulta que existen varias organizaciones que contrató a una persona, por ejemplo, a liderar el área comercial o el área de recursos humanos, por ejemplo, y esa persona vino con una cultura de otra empresa donde se manejaba la analítica de datos. Entonces, por eso es que vemos que muchas organizaciones responden, mira, aquí no tenemos una cultura, pero existen algunas áreas que sí la manejan, que sí promueven el tema de analítica de datos. Es básicamente porque contrataron a esa persona que se enfoca en su área y que allí desarrolla el talento y desarrolla la cultura de analítica. Solo un 12,7% recibe mensajes uniformes por parte del liderazgo. Evidentemente, si solamente algunas personas en algunas áreas específicas son las que tienen la cultura, no existe un lineamiento gerencial a alto nivel que promueva la cultura organizacional como un todo. Entonces, no hay coherencia. El 70,3% además opina que la recopilación de información se realiza en silo. Y cuando hablamos de silo, hablamos de áreas organizacionales por separado.
Y es precisamente lo que, como consecuencia de lo que venimos planteando. Es decir, la persona que se contrató y que está desarrollando en el área comercial la analítica de datos, lo está haciendo para su área comercial. Pero no hay una integración, por ejemplo, con otros procesos, porque el área comercial debería requerir también conocer cómo está el área de procura, para ver si me apoya en mi área comercial. ¿Cómo está recursos humanos? Para ver si tengo la gente necesaria para poder vender. Es decir, integrar todos los datos y la información de todas las áreas. Eso no se está realizando actualmente. Actualmente existen algunos desarrollos a nivel de analítica de datos, pero están aislados en áreas organizacionales. Y las decisiones se basan principalmente en medidas anecdóticas o la experiencia o esa cultura de yo sé cómo son las cosas y por lo tanto hay que tomar esta decisión. Es decir, basado en la experiencia y no en los datos. Así es como se están tomando la mayoría de las decisiones hoy en día. El 70,3% de los encuestados responde que es así que se está tomando. Y en cuanto a talento, el 73% considera que la organización aún no ha dirigido los esfuerzos de contratación necesarios, empezando porque no ha identificado las brechas. ¿Qué me hace falta para poder desarrollar la analítica de datos en mi organización? Me hace falta gente técnica, por ejemplo, que desarrolle programas, modelos de datos que permitan entonces hacer una analítica automatizada. O me hace falta estadísticos y matemáticos que puedan desarrollar modelos que permitan entonces hacer proyecciones de los datos que ya tengo. O me hace falta contadores, administradores que tengan esa visión de analítica, más allá de saber cuadrar un libro contable y de llevar un auxiliar. Más allá de eso es que sepan analizar las cifras que se están presentando a esos auxiliares en esos estados financieros. Eso es lo que me hace falta. Eso no lo ha determinado el 73% de la organización venezolana. Entonces, aquí lo que hay que hacer es identificar ese gap y concentrar los esfuerzos de contratación en la búsqueda de ese talento, precisamente. Cuando hablamos de gobierno y organización de datos, indagamos sobre cómo apoya la estructura organizativa a la cultura organizacional de analítica de datos, cómo se gobiernan los datos, cómo se administran los activos de datos y qué tan importante es la inversión en el apoyo de la analítica de datos. Aquí como resultado, los encuestados respondieron que el 36% señala que la organización ha comenzado a cambiar ligeramente su estructura. Es decir, ya picó el gusanito de que, mira, como que ya empiezan a tener conciencia de la importancia de la analítica de datos, pero que eso no es así de un día para otro, que necesito una estructura, que necesito un gobierno y una dedicación de gente, de personal, que me ayuda a desarrollar esta área analítica. Que a lo mejor no la voy a hacer con ese líder, ese vicepresidente comercial que contraté, sino que tengo que hacerlo con personal especializado de analítica de datos. Entonces, en cuanto a estructura, el 36% responde que ya existe una conciencia sobre eso. Pero menos del 15% ha contratado un Chief Analytics Officer, que sería ese líder que va a llevar todo el tema de analítica de datos. Fíjense que aquí estamos hablando también de concentrar, es decir, que exista un área dedicada a lo que es la analítica de datos, que no sea dispersado en cada una de las áreas funcionales, sino que exista una concentración. Y más adelante vamos a ver el por qué. En cuanto al gobierno, el 69% responde que no existe o de manera muy limitada instancias formales de gobierno de datos. Bueno, si no tengo la estructura, menos tengo el gobierno. Y es eso, esa implementación de políticas, de procedimientos, de estándares que están en el mercado, que se conocen,
pero que no las he adaptado a mi organización. No existe ese gobierno de datos que debe empezar, por supuesto, con estructurar un gobierno corporativo que permita entonces difundir todo este gobierno de datos. Y solo el 10% responde contar con puestos de liderazgo de datos o comité de datos y emplea prácticas de gobierno de datos. El tema de gobierno de datos es un tema bien amplio con estándares internacionales que evidentemente no observamos que se estén cumpliendo en las organizaciones venezolanas. En cuanto a la administración de activos, aquí la buena noticia es que sí hay mayor conciencia en este sentido. Primero, porque las organizaciones reconocen que los datos son un activo. Así como un edificio es un activo, así como las sillas, estos muebles, etcétera, estas máquinas son activos, los datos son activos también. Y las organizaciones ya son conscientes de que los datos son activos. Entonces, el 40% indica que no ha emprendido un programa de administración de activos de datos. Sin embargo, del 60% que sí inició, el 70% no solamente que inició ese proceso de administración de activos de datos, sino que están bien avanzados. Ya tienen políticas establecidas, ya tienen la clasificación de los activos. Los activos tienen propietarios, los activos de datos. Es decir, hay un avance aquí en cuanto a la administración de activos de datos. Y en cuanto a la inversión, más del 50% de las organizaciones no poseen un presupuesto formal dedicado al tema de desarrollo de analítica de datos. En algunos casos, quien ha logrado hacer inversiones lo ha logrado hacer con un presupuesto propio de su área, lo ha logrado hacer con un impulso, digamos, particular. Es decir, tengo algunas herramientas, con esas herramientas yo puedo hacer algunas cosas de analítica de datos, pero no es que hay un presupuesto donde se diga, mira, necesito adquirir servidores, herramientas, etcétera, y hay un presupuesto dedicado para ello. O para, por supuesto, formar una estructura organizativa o un gobierno de datos. Fíjense que de las organizaciones que sí poseen ese presupuesto formal, 50% dice que contrata a terceros para poder emprender proyectos muy complejos de analítica de datos, mientras que el otro 50% lo hace con talento propio. Entonces, esto es un punto interesante también porque vemos cómo, aunque no tengo un presupuesto formal de analítica de datos, a lo mejor contrato a algunos proveedores, a algunos consultores que sí hagan desarrollos de analítica de datos. Aquí el problema es que evidentemente, si yo no tengo un gobierno de datos, no tengo una estructura organizativa y no tengo la infraestructura tecnológica bien ordenada, ese proveedor me va a salir más costoso porque va a tener que hacer todo eso en aras de poder hacer un caso de uso de analítica de datos. Si yo tuviera todo esto ordenado y tuviera los datos disponibles para ese consultor de una vez, que lo que va a hacer es desarrollar un modelo, un caso de uso, la consultoría puede ser más provechosa. Ahora bien, ¿cómo impactan las decisiones o la analítica de datos en las decisiones de negocio? Fíjense que indagamos sobre qué nivel de madurez y qué orientación objetivo tienen los casos de uso que ha venido trabajando la organización en cuanto a analytics. Cuando hablamos de casos de uso, hablamos de Elon Musk y su equipo determinando cuántos son los bots que existen en Twitter. Pero también hablamos de casos de uso cuando hablamos, por ejemplo, de un modelo de datos, de desarrollo de un modelo de datos que me permita identificar, por ejemplo, en qué momento es mejor traer productos importados y venderlos que fabricarlos aquí adentro con mi propio esfuerzo. O un modelo de analítica de datos que me permita medir, por ejemplo, el precio más adecuado para cierto mercado o la logística de distribución. Es decir, cada caso de uso que yo desarrollo para resolver una pregunta, porque el analista de datos lo primero que hace es plantearse preguntas y luego ve cómo responde esa pregunta. Ese es el orden lógico de pensamiento del analista de datos o del científico de datos. Buscar preguntas para poder responderlas mediante un modelo de datos. Entonces,
cuál ha sido el impacto de estos casos de uso en la organización y los casos de uso contribuyen en la toma de decisiones en tiempo real. Acá, antes de plantearles qué fue el resultado de la encuesta, quisiera entrar un poco en la teoría para que podamos tener claro qué fue lo que respondieron. Fíjense que existen 5 tipos de analítica de datos y estas las podemos clasificar en 2 o agrupar en 2. Lo que llamamos es backward looking, que es básicamente esa analítica basada en datos históricos de cosas que ya pasaron y están registradas, que a lo mejor lo tengo en las bases de datos del sistema administrativo, lo tengo en una hoja Excel, etcétera, pero son datos, producto de cosas que ya pasaron, del pasado. Mientras que tengo también un forward looking, que es básicamente la proyección que yo puedo hacer hacia el futuro. Con esos datos históricos, yo puedo determinar patrones y proyectar estadísticamente cómo va a ser el comportamiento futuro. En el backward looking, entonces tengo 2 tipos de analítica. La analítica descriptiva, que responde cosas como ¿qué pasó? O sea, responde a la pregunta ¿qué pasó? Y la analítica diagnóstica, que responde a la pregunta ¿por qué pasó? Es decir, los datos me pueden dar información de qué pasó y por qué pasó. Mientras que el forward looking, la analítica predictiva, responde a la pregunta ¿qué puede pasar? Con esta información histórica que ya tengo y esta base, yo puedo proyectar estadísticamente qué puede pasar en el futuro. O preguntas como ¿qué debería hacerse? Así como un médico, por eso se llama analítica prescriptiva. Un médico examina, ve los antecedentes, etcétera, ve la situación actual y te dice, mira, yo te prescribo esta medicina, estos ejercicios, etcétera, etcétera, basado en la información y el estado actual. Igualmente, la analítica prescriptiva puede dar información sobre qué debería hacerse para lograr algún objetivo. Entonces, esos son los 2 grandes grupos de analítica de datos. ¿Cómo está la empresa venezolana? Bueno, el 49% respondió, yo hago analítica backward looking, mientras que el 51% respondió, yo hago analítica forward looking. Es decir, hago las 2, porque generalmente es muy difícil hacer la segunda sin hacer la primera. Ahora, esto nos llamó un poco la atención, porque si tú no tienes un gobierno de datos, no tienes una estructura, no tienes herramientas, como vamos a ver más adelante, ¿cómo haces analítica predictiva? ¿Y cómo haces analítica prescriptiva? Aquí es importante decir que este tipo de analítica ya se hace con inteligencia artificial, con esos modelos de redes neuronales, etcétera, que permiten hacer esas proyecciones, esos modelados estadísticos. Entonces, cuando indagamos un poco más y qué pasó, que nos dimos cuenta que la empresa estaba respondiendo, sí, yo hago analítica predictiva. ¿Cómo la hace? Bueno, porque yo tomo la información histórica, dibujo de pizarrón qué pasó y ahí hago una tormenta de ideas, bueno, ¿qué puede pasar? Ah, pero eso no es analítica prescriptiva o predictiva, tal como la pusimos en la encuesta. Entonces ahí tenemos una pequeña distorsión. En realidad, la empresa venezolana que está abordando la analítica de datos se está concentrando en un altísimo porcentaje solamente en la información histórica, pero no está haciendo inteligencia artificial para determinar qué puede pasar en el futuro. Entonces, el 57% opina que los proyectos de analítica de datos impactan en 2 o más áreas o unidades de negocio, pero no tienen una coherencia entre ellas. Es decir, las decisiones se hacen de forma empírica. Acá es donde vemos, por ejemplo, quien contrató a un vicepresidente del área comercial y ese vicepresidente está impulsando analítica de datos en el área comercial. Pero también contrató a un vicepresidente de procura, de compras, que lo está haciendo en esa área. Y ellos dos hacen analítica, pero ellos dos no se comparten o se están empezando a compartir, pero no porque me lo gobierna, no hay un gobierno que diga, mira, comparte los resultados, sino por
de forma empírica y de forma de su propia iniciativa, ellos se hablan y se dicen, mira, yo tengo estas proyecciones desde el punto de vista comercial. Y el otro me dice, mira, yo tengo estas proyecciones de lo que voy a poder comprar en el área de procura para producir eso que tú estás vendiendo. Entonces, ellos entran en conversaciones, hablan y ellos toman decisiones en conjunto, pero lo están haciendo por propia iniciativa, no porque exista un gobierno de datos y un liderazgo que me diga, hazlo y hazlo de esta manera. O que concentre la información y diga, mira, el resultado del examen de toda la cadena de valor es este. Y las decisiones se pueden tomar desde el punto de vista de compra o desde el punto de vista comercial con estos datos que te estoy proporcionando. Entonces, se está haciendo de forma aislada, poco coherente, pero sí hay una comunicación entre esas unidades organizativas que están haciendo analítica de datos. Y el 48% responde que los resultados de los proyectos de analítica de datos no se han utilizado para las decisiones en tiempo real. Es decir, si yo estoy por establecer el precio del producto, porque bueno, cambió la tasa de cambio, porque aumentaron el diésel, y ahora tengo que pagar más por el transporte. O porque contraté a un consultor, por ejemplo, que me está haciendo un trabajo y eso tengo que distribuir esos gastos. Entonces, no hay un modelo que en tiempo real me determine cuál es el precio que yo debería ponerle a mis productos. ¿Okay? Sino que básicamente, cuando un área tiene una necesidad de un caso de uso de analítica, generalmente ellos se voltean al área de TI y le dicen al área de TI, oye, necesito un reporte como este, con esta información, que me dé esta información. Y el área de TI se puede tardar días, semanas, meses para poder producir esa información. Eso es lo que está pasando. Entonces, no existe la disponibilidad de los datos para poder tomar decisiones en un tiempo real, que es básicamente uno de los objetivos de la analítica de datos, que tú tengas la disponibilidad inmediata de los datos y poder tomar la decisión. Ahora, ¿cómo estamos en cuanto a la integración de los procesos? Indagamos aquí sobre si se han establecido áreas o procesos pilotos para el desarrollo de analítica. La aplicación de datos está regida por procedimientos estandarizados y si los procesos de analítica están integrados entre las distintas unidades o áreas de la organización. Esto es un poco lo que hemos venido conversando. Bueno, 65% indica que los procesos y métodos analíticos están integrados de manera aislada en la organización, que es básicamente lo que hemos venido comentando. O sea, no hay esa coherencia, esa integración entre los distintos unidades organizativas. Y el 35% ha logrado iniciar ese proceso de estandarización y eso sí es una buena noticia. Que ya el 35% esté diciendo, mira, no lo tengo, pero ya vamos en camino. En cuanto a datos e información, preguntamos sobre cuál es el grado de madurez para gestionar los siguientes aspectos. La calidad de los datos, que es muy importante porque, no sé si ustedes han escuchado, los informáticos decimos, bueno, si entra basura, sale basura. Y evidentemente tener un buen proceso de calidad de datos me va a permitir tomar buenas decisiones en el futuro. La privacidad y seguridad de la información, que es un tema que cada día toma mayor relevancia. En estos días, por ejemplo, escuché una noticia en Perú donde se filtró la información de todo, de prácticamente todo ciudadano que tenga un seguro, que tenga un banco, se filtró la información y la están vendiendo en dispositivos, en pendrive o en CDs en la calle. Como antes pasaba aquí también. O sea, se tomaba información de una empresa en particular y se vendía la información. Pero también existe regulaciones, por ejemplo, Estados Unidos tiene FATCA, la Comunidad Europea tiene legislación sobre lo que significa la protección de datos. Entonces, para cualquier organización es vital tener esos procesos de privacidad y seguridad de la información. ¿Y cuál es la oportunidad de los datos? Acá básicamente en cuanto a privacidad y seguridad de la información, estamos bien. La empresa venezolana ha tomado muchísimas acciones
en cuanto a proteger los datos y proteger la información. El 55% clasifica y protege los datos. ¿Okay? Y el 11% cumple los estándares completos. Es decir, sobre todo esto lo vemos en empresas privadas, en empresas sobre todo del sector financiero que está regulado fuertemente en este sentido. Y también lo vimos desde el punto de vista de retail. Esas empresas tienen estándares establecidos de protección de datos y los cumplen. Y se ve un buen avance en este sentido. Luego, en cuanto a la gestión de la calidad, 59% responde que los procesos para medir y controlar la calidad de los datos no existen o son informales. Es decir, no existe un proceso formal en el cual te pueda asegurar que los datos que yo estoy metiendo a este modelo para hacer analítica son adecuados, están íntegros, son completos, son oportunos, ¿ok? No existe en su mayoría esos procesos. El restante 41% sí ha formalizado los procesos, sin embargo, en solo 11% ya es parte de su cultura. Es decir, cuando hablamos si es parte o no de su cultura, es porque, aunque existan los procesos, sí logramos ver que existen algunas áreas funcionales que no esperan hacer ese proceso de calidad para tomar datos y examinarlos y hacer analítica. El deber ser, y eso cuando se incorpora esto dentro de la cultura, es que toman los datos, hacen un proceso de calidad de datos y después es que hacen el modelado o el caso de uso. Y en cuanto a la oportunidad de los datos o de la información generada por los datos, es parte de lo que hemos venido diciendo también. No existe la disponibilidad para tomar decisiones en tiempo real. Y eso es porque no tengo disponibilidad de capturar y de procesar los datos de forma real, en tiempo real. Cuando hablamos sobre tecnología e infraestructura, aquí vemos algo muy interesante porque existen mucha información, yo voy a tratar de resumir, pero hay una conclusión final en esta parte de herramientas de generación de informe. Porque fíjense, cuando hablamos de estructura de datos, el 88% responde, mira, no tengo una concentración de los datos. Lo que llamamos, por ejemplo, un centro de datos, una laguna de datos, porque yo puedo tener información en un sistema administrativo y contable. Por ejemplo, un SAP, un JD Edwards, etcétera. Ellos tienen sus bases de datos y ahí tengo todos los datos que procesan esos sistemas de información. Pero la realidad de las organizaciones, y esto a nivel mundial, es que yo hago uso de esos datos, pero también tengo otros procesos apartes de generación de información. Entonces, tengo algunos reportes generados por allá en un Excel, tengo algunos sistemas periféricos que me están generando información, o tengo otro sistema administrativo como recursos humanos que está por otro lado y otro servidor, etcétera. Pero todos esos datos que se generan en cada una de estas aristas, de estos elementos tecnológicos, no se concentran en lo que llamamos, por ejemplo, un lago de datos, que es colocar en un solo centro todos esos datos que se generan. Entonces, el 88% no tiene eso. Pero además, cuando hablamos de qué tipo de datos se examina cuando hace analítica de datos, el 41% respondió que son datos estructurados y el 14% datos solamente, el 14% datos no estructurados. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de datos estructurados, son esos datos que están fácilmente disponibles. Por ejemplo, imaginémonos una hoja de Excel. Yo tengo fila, columna, y lo que está aquí, ese es el dato, que cruza entre esta fila y esta columna. ¿Okay? Son datos tabulares, son datos que están en un manejador de base de datos, que son fácilmente, tú tomas los datos y están clasificados, están chéveres. Cuando hablamos de datos no estructurados, aquí entramos en temas, por ejemplo, yo quiero saber cómo está mi reputación en el mercado. Eso no lo puedes saber con una hoja de Excel. Eso lo puedes saber, por ejemplo, con cómo está, qué se está hablando de mí en Twitter, qué se está hablando de mí en mi página web,
qué tantas quejas llegan y qué contenido tienen esas quejas. Y esos son datos no estructurados, porque si tú haces una respuesta, por ejemplo, en Twitter, tú puedes poner ahí lo que quieras. Puedes poner número, puedes poner signos de otro tipo de simbología y puedes poner un emoticón, etc. Entonces, existen herramientas para manejar y para poder determinar qué está diciendo ese Twitter, que son herramientas de manejo de datos no estructurados. Tú tienes una foto, por ejemplo, y de esa foto tú puedes tomar datos, pero esos son datos no estructurados, porque no lo puedes manejar con herramientas, con las mismas herramientas que manejas para tomar unos datos de una hoja de Excel. Tienes que tomarlo con herramientas mucho más sofisticadas que me permitan analizar la foto y decir, mira, aquí hay 3 personas, esta persona está vestida de esta manera y esta está vestida de otra manera, y esta persona está agrediendo a la otra, por ejemplo. Eso se puede hacer con inteligencia artificial, se puede hacer mediante el uso de herramientas de datos no estructurados. Entonces, solamente 14% dice, ya estoy empezando a utilizar datos no estructurados. Aquí estamos, es uno de los temas que menor nivel de madurez tiene la organización venezolana. Cuando hablamos de Big Data es cómo hago yo para tomar, extraer de un gran centro de datos, por ejemplo, una laguna de datos, tomar la información o los datos que necesito para poder procesar. Entonces, si no tengo esa laguna de datos, menos tengo Big Data, o menos hago Big Data, la minería de datos, etc. Los procesos ETL son esos procesos que permiten entonces extraer, por ejemplo, de distintas fuentes de datos, poder estandarizar esos datos para que un modelo de datos lo pueda leer y cargarlo en ese modelo de datos. Entonces, existen procesos automatizados que permiten, por ejemplo, nosotros aquí en la firma tenemos algunos procesos ETL que nos permite, por ejemplo, cada vez que cierra una quincena, tomo información, tomo los datos de ese sistema de hojas de tiempo, del sistema administrativo, de una hoja de Excel por allá, automáticamente hago combino esos datos y genero un reporte. Esos son procesos ETL. Y el 75% utiliza ETL. Esto está bien avanzado en la empresa venezolana, pero las herramientas son un poco anticuadas. Es decir, tengo que ir a TI para que TI me haga un proceso ETL y TI utiliza herramientas no dinámicas, es decir, herramientas que te programé esto y eso está así y quedó así. O sea, no se adapta a ellas mismas. Si tú necesitas un cambio, tienes que volver a TI y tienes que volver a solicitar un nuevo ticket para que te hagan el nuevo reporte. Aquí viene lo interesante. Fíjense que el 56% respondió que tiene una herramienta de visualización de última generación. Entonces, aquí es donde decimos, bueno, si yo tengo esta herramienta de generación, de visualización, que es donde el usuario final ve los datos o la información generada por los datos, y permite entonces analizar y tomar decisiones. Si yo tengo esto tan avanzado, es como si tuviera un Ferrari, pero a ese Ferrari yo le estoy metiendo gasolina de 70 octanos. ¿Por qué? Porque no tengo ese centro de datos, no tengo un proceso de análisis de datos no estructurados, no tengo procesos de ETL dinámicos, no tengo toda esa infraestructura tecnológica que me permita entonces tener una gasolina de mejor calidad para ese Ferrari. Entonces, la empresa venezolana aquí como que está comenzando al revés. Como que hago primero y adquiero primero tremendas herramientas de visualización, pero lo que le estoy metiendo a esa herramienta de visualización no es lo mejor para poder tomar decisiones. Entonces, aquí evidentemente la recomendación es empezar al revés, o sea, empezar con el orden lógico. Primero produce unos datos de buena calidad y de buena fuente, analiza lo que debes analizar y después presenta
la información de una manera chévere, bonita, que permite entonces al usuario tomar decisión. Entonces, con este análisis que hicimos de la encuesta, nosotros hicimos algunas recomendaciones por cada una de las áreas. Primero, de forma general, observamos que ninguna de los 6 aspectos evaluados obtuvo un nivel de madurez superior a 3. Es decir, si vemos acá, sería un nivel un poco avanzado, ¿eh? Este amarillo, porque básicamente la puntuación global estuvo entre 2,5 y 3,1. Ese es el rango en el que se movió la encuesta, o el resultado de la encuesta. Y lo que sí observamos es que las grandes compañías, sobre todo las de retail y las del sector financiero, ellos sí tienen un mayor nivel de madurez en este sentido. Y hay algunos aspectos incluso que llegan entre un nivel 4 y 5 de madurez. O sea, están bien avanzados. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, primero en cuanto a cultura y talento. Diseñar e implementar un plan de divulgación que por supuesto debe contar con el apoyo del liderazgo, del alto gobierno, de corporativo, relacionado con el uso de analítica de datos. El liderazgo debe fomentar el compromiso en la cultura y también fomentar lo que se llaman los quick wins. Es decir, esos proyectos que a lo mejor son poco costosos, que son rápidos de ejecutar, pero que te permiten crear un ciclo virtuoso porque ves resultados tangibles, inmediatos. Es decir, comienza haciendo casos de uso muy simples, pero que tengan resultados impactantes. O sea, métete en recursos humanos, por ejemplo, y empieza a hacer casos de uso muy sencillos, pero que tú logres determinar y recursos humanos se empieza a dar cuenta que la información que se está generando es útil para la toma de decisiones. Después vas haciendo un poco más complejo el tema y haciendo unos casos de uso más complejos. Y a nivel de talento, por supuesto, identificar esa brecha, documentar esa brecha y empezar a buscar talento que me empiece a llenar esos gaps. En cuanto a gobierno y organización, definir la estructura, presupuesto y procedimientos que no existen hoy en día, y llevar a cabo un plan de identificación, clasificación y asignación de activos de datos. Estamos avanzados acá, pero todavía falta en algunas áreas. En cuanto a decisiones de negocio y analítica, emprender iniciativas de forward looking, de esa analítica predictiva y prescriptiva, con el uso de inteligencia artificial. Sobre todo esto, una recomendación para esas empresas que ya tienen una analítica histórica, descriptiva. Ya tienes esto. Bueno, empieza a emprender con una analítica de forward looking. Bueno, y por supuesto, crea las condiciones para que se puedan tomar decisiones en tiempo real, para que puedas generar información inmediata y tomar esa decisión en tiempo real. No tengas que ir a TI a que te haga un reporte y esperar semanas y meses para que tener esos datos. Luego, integración de procesos, profundizar el proceso de estandarización de métodos para la integración de iniciativas de Data Analytics y todo lo que es la coherencia entre las distintas áreas. En datos e información, formalizar los procesos para medir y controlar la calidad de los datos. Tema muy importante, o sea, si yo aseguro que tengo buena calidad de datos, se hace más fácil y además culturalmente es importante. O sea, porque si yo hago un modelo de datos, hago ese quick win, por ejemplo, con un proceso muy simple, pero le meto unos datos que no son adecuados y genera una información y tomo una mala decisión, entonces culturalmente es un paso hacia atrás. Entonces, asegurarse de que la calidad de datos sea la mejor. Asegurar los mecanismos para la protección de los datos, sobre todo con todas estas regulaciones que están saliendo. Procurar la oportunidad de la disponibilidad de los datos para la preparación de los informes y la toma de decisiones. Y en cuanto a tecnología e infraestructura, es bueno comenzar desde el principio. Concentrar los esfuerzos de inversión y de proyectos en toda esa parte inicial de crear laguna de datos, procesos ETL, manejar datos no estructurados y de último, la herramienta de visualización.
Ahora, ya tienes la herramienta de visualización, chévere, manténla actualizada, pero igual tienes que empezar desde allá. ¿Ok? O sea, bueno, eso en líneas generales fue los resultados de la encuesta. Vamos a hablar ahorita, Alba nos va a comentar sobre cómo podemos aplicar analítica de datos para la experiencia del cliente. Y si tienen alguna pregunta, al final. Nos quedamos acá. Gracias, José Miguel. Bueno, buenos días a todos y bueno, como verán, es bien importante considerar la información valiosa que puede tener una organización y bueno, cómo esta puede ayudar a que una empresa sea sostenible en el tiempo, entendiendo pues que tenga mejores ingresos y que vaya logrando los objetivos que se vayan trazando, ¿no? Pero con base en esta información. Como un ejemplo, traemos eh, una metodología preparada por PwC de Estados Unidos, la cual, bueno, considera indicadores de experiencia. Muchas organizaciones, o casi todas las organizaciones, tienen algún cliente, tienen un grupo de clientes y ese grupo de clientes tienen unas expectativas. Entonces, con base en eso, realmente el cliente es el que va a determinar, bueno, el éxito de una organización o no, porque, bueno, al final necesitamos vender algo, un bien, un servicio. Entonces, es importante conocer qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Y entonces, ¿cómo logramos esto? Bueno, vamos a ir viendo inicialmente cómo se aplica la analítica de datos en las empresas y bueno, realmente ese cliente como un ente poderoso, discernidor, bueno, realmente la organización debe intentar conocerlo, debe aplicar mecanismos de obtener información del cliente para entender qué es lo que quiere y de esa manera conocer realmente cómo puede satisfacer sus demandas, sus necesidades. ¿Okay? Entonces, adicionalmente, ya la organización tiene diferentes exigencias, tiene una marca por la cual debe ser y quiere ser reconocido, con lo cual, bueno, debe tomar en consideración todas las exigencias que implican que la marca de la empresa sea la que se quiere, ¿no? O sea, y que se logren todos los objetivos orientados a preservar la marca. Adicionalmente, se tiene que hoy en día, pues, los clientes pueden tener cambios de sus expectativas. ¿Okay? Las organizaciones están conscientes de que hay una constante invasión de las tecnologías y que estas tecnologías están cambiando procesos y las realidades del mundo están cambiando los procesos a través del cual las empresas están atendiendo a los clientes. Ya con base en la pandemia, por ejemplo, bueno, muchos procesos de las empresas que eran tradicionales y presenciales migraron a lo virtual. Entonces aquí la tecnología fue una base fundamental, ¿okay? Para que la organización permaneciera en el tiempo y bueno, y por supuesto ya allí surgieron unas nuevas demandas de esos clientes. Entonces el cliente que iba antes de la pandemia normalmente a un supermercado, tenía unas necesidades cuando iba a adquirir los productos que quiere comprar, pero bueno, cuando pasa todo, sobre todo a inicios de la pandemia, a un esquema virtual, bueno, tiene otras expectativas y esas expectativas es que, bueno, que a lo mejor me llegue el mercado por delivery de una manera oportuna y que los productos que reciba sean realmente de calidad, ¿no? Porque no los está viendo, simplemente los está recibiendo, está haciendo una orden con base en una tecnología y bueno, ese proceso que a lo mejor pudo haber sido a través de alguna herramienta tecnológica, una compra virtual, entonces bueno, que haya sido esta la apropiada, ¿no? Adicionalmente, bueno, con todos estos temas tecnológicos, bueno, se tienen las redes sociales. Las redes sociales son una fuente de información valiosa también para conocer a los clientes. El monitoreo de estas redes y de la información que se puede obtener a través de ellas en cuanto a cómo está siendo percibida la marca, cómo está siendo percibido el servicio, el producto que se está vendiendo, en fin.
y también esa interacción que está teniendo el cliente con, con la empresa, ¿sí? En esa hoja de ruta, en esa relación que se traza desde el momento que el cliente entra o quiere comprar algo en la organización, suponiendo en el caso de un supermercado, bueno, allí se genera una serie de interacciones en la cual el cliente puede tener una percepción positiva o negativa en ese supermercado, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, ese viaje de compra es importante tenerlo en consideración y bueno, y como pueden ver, en cada uno de estos puntos hay que tomar en cuenta la información y analizar qué información puedo recabar para conocer al cliente y cómo hacer que este camino o interacción, en este caso del supermercado, sea una experiencia inolvidable, si se puede decir así. Entonces, bueno, estamos en un mundo que la interacción digital prevalece sobre la humana. La experiencia del empleado, en este caso, juega un papel fundamental, porque cuando cada uno de nosotros va a hacer una compra en un supermercado, bueno, nosotros queremos conseguirnos con una persona que nos atienda amablemente, una persona que se sienta motivada, y realmente esa experiencia, esa interacción con el cliente, bueno, el empleado juega un papel fundamental aquí. Entonces, bueno, definitivamente estos comportamientos, conocer al cliente, cuál es la interacción que se tiene con la organización, al final son aquellos comportamientos que van a ir generando valor a la empresa, ¿no? Entonces, ya una vez retomando el tema de la metodología, eh, bueno, se puede utilizar la información para mejorar esa experiencia del cliente, ¿okay? Pero adicionalmente hay otros elementos que van a servir para que se logren los objetivos de experiencia del cliente. Y por eso está este círculo virtuoso, si se puede decir así, que es de experiencia del empleado y experiencia del liderazgo. Si se quiere dar, la organización quiere dar una adecuada experiencia del cliente con base en el conocimiento de lo que quiere el cliente, con base en el conocimiento de las nuevas tecnologías y productos que hay en el mercado, con base en el conocimiento de lo que está haciendo la competencia. Entonces, bueno, y todas las variables del entorno que pueden influir en todo esto. Entonces, bueno, por supuesto, es clave trabajar en la experiencia del empleado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en primer lugar el empleado tiene una interacción, se puede decir directa con el cliente, ¿okay? Puede reconocer aquellos puntos de dolor, si se puede decir así, aquellos aspectos que le pueden desagradar a un cliente cuando va a hacer alguna compra. Y bueno, pero además, esa experiencia que puede generarle el empleado al cliente definitivamente es una fuente de mayor productividad para la empresa, ¿no? Entonces, esta experiencia del empleado también se debe trabajar, se debe reconocer e indagar qué es lo que quiere el empleado. Para que un empleado logre una adecuada experiencia del cliente, este empleado debe sentirse bien con la organización, debe sentirse identificado con los valores de la empresa, debe sentir que su trabajo es importante y significativo y que tiene un impacto en un tercero, que en este caso es el cliente, ¿ok? Que se sienta bien remunerado, que se siente en un ambiente de trabajo amigable, en fin. Pero todo esto no viene de la nada, porque la experiencia del empleado se va a apoyar en la experiencia del liderazgo. Son los líderes los que deben impulsar todo esto. Ellos son los líderes de la empresa que deben eh, incentivar ese cambio organizacional. Entonces, el liderazgo tiene un rol muy importante en todo esto. ¿Por qué? Porque conocen muy bien hacia dónde quiere ir la organización, conocen muy bien cuáles son los valores de la empresa, deben interesarse en conocer qué es lo que quieren los empleados, deben estar familiarizados con tecnologías nuevas, no deben tener resistencia al cambio y realmente deben ser, o sea, un ejemplo en la organización. Entonces, estos líderes son los que van a ir
fomentando ese cambio en la organización para que se vaya generando una experiencia del empleado apropiada y que finalmente eso decante en un bienestar en el cliente. Entonces, bueno, todo este proceso, o este círculo que pueden ver allí, es un proceso ágil e inteligente, y bueno, y al final lo que busca es el enfoque cliente céntrico, es decir, mejorar la experiencia del cliente. Entonces, bueno, aquí tenemos, bueno, al final esta metodología ROX o retorno sobre la experiencia lo que hace es impulsar el retorno sobre la inversión, que es un indicador financiero que muchas organizaciones miden, ¿okay? Para conocer cuánto está ganando sobre lo que está invirtiendo, ¿no? Entonces, cuando se habla de ROX, allí se le incluye al ROI estas variables de experiencia. Y cómo estos procesos van a ir mejorando al final la rentabilidad de la organización. Si este supermercado, que hay varios supermercados y todos venden productos, bueno, en algunos casos, algunos ofrecen servicios, ¿no? Pero hay varios supermercados en el mercado. Pero hay uno que realmente quiere ser reconocido por la excelente experiencia que le da a sus clientes. Seguramente ese supermercado ha venido, trabajando en cada uno de estos aspectos, ¿no? O sea, que si quiere dar una adecuada experiencia al cliente, debe tener una base de información, de datos, de qué es lo que quieren el cliente, cómo se sienten cuando llegan al lugar, qué percepción tienen del lugar o el supermercado que están visitando, si las instalaciones están limpias, si las personas que reciben son unas personas amigables, educadas, si a medida que se va la persona recorriendo los pasillos, están viendo los productos ordenados, está viendo que los vegetales están limpios, está viendo que en cada lugar donde interactúas con algún empleado, todos tienen muy buena actitud en cuanto a la interacción con el cliente, aclarar dudas. Y bueno, finalmente, posiblemente, bueno, cuando llegan a pagar, bueno, no van a tener inconvenientes de que, ay, no me puedo conectar para pagar por internet, para hacer un pago móvil. A lo mejor, o sea, la persona que está en caja atiende de una manera muy amable y orienta para que esa experiencia del pago sea positiva. Entonces, bueno, al final se pueden ir construyendo muchísimas informaciones y bueno, esa experiencia del cliente, en este caso el ejemplo que les estoy proporcionando, bueno, puede generar muy buen impacto en ese supermercado, ¿no? Entonces, ese supermercado que quiere ser reconocido por la adecuada experiencia, bueno, va cuidando cada uno de los detalles, pero entendiendo qué es lo que quiere el cliente. Los empleados en cada punto de este proceso pueden estar reconociendo o identificando si hay alguna oportunidad de mejora o algún comentario de algún cliente. Por ejemplo, bueno, este producto de que está aquí está vencido, por ejemplo. Entonces, esos son puntos que a lo mejor el empleado puede captar y que puede ser una mejora del proceso. A lo mejor ese supermercado tiene que hacer una revisión de la existencia para rotarla de una manera adecuada para que no se tenga una mercancía que se pueda vencer en el muy corto plazo, ¿no? Entonces, bien, de allí se puede, como les digo, recabar muchísima información y, bueno, para construir ese indicador ROX se mezclan varios aspectos, ¿no? Entonces, lo que serían los indicadores operativos, ¿ok? A lo mejor ese supermercado tiene redes sociales donde las personas pueden colocar o expresar su experiencia con ese supermercado, por ejemplo. Ah, bueno, me atendieron de maravilla. O no, los vegetales siempre están feos. O conseguí un producto vencido, o que mala atención al momento del pago, o que no me dan vuelto cuando voy al supermercado. En fin, entonces al final, que bueno, nos suena conocido, es que veo personas que creo que se sienten identificados con esto, bueno, todos nosotros lo vivimos, ¿no? Entonces, bueno, hay informaciones que se pueden ir recabando que al final, que son puntos de dolor, o sea, los puntos malos o las experiencias negativas, esos puntos de dolor los trabaja la empresa para corregirlos. Entonces, bueno, esas datas operacionales
se van incorporando, ¿okay? Estadísticas a lo mejor bueno, que este es un ejemplo como de call center, quizás en el supermercado no aplique tanto, ¿okay? Pero bueno, hay varios indicadores que la empresa puede, en el caso del ejemplo del supermercado, puede utilizar para todo esto. Y bueno, indicadores de experiencia donde, bueno, se pueden hacer encuestas para preguntarle a los diferentes clientes cómo fue tu experiencia cuando visitaste el supermercado tal. Entonces, y bueno, y ahí ir recabando información e incluso ir levantando, o sea, no solamente de la experiencia de lo que vivió, sino de qué quisiera ver en el supermercado. ¿Ok? Ya ir un poco más allá de, bueno, ya para que el supermercado pueda reconocer, dependiendo del perfil del cliente, puede ir construyendo perfiles de cliente para ver cómo le puede agradar más esa interacción cuando va al supermercado. Si sabe que, por ejemplo, bueno, el 30% de las personas que visitan el supermercado les gusta un producto en específico, bueno, ya sabe el supermercado que a lo mejor allí, cuando hace una distribución de la mercancía, para allá debe ir dirigida una parte importante porque va a tener una demanda. ¿Okay? Entonces, bueno, en fin, como pueden ver, hay mucha información, ¿okay?, que las empresas pueden utilizar para su provecho y también para el provecho de sus clientes, ¿okay?, porque las empresas trabajan es para sus clientes. Y bueno, y finalmente, estas métricas de ROX pueden incorporar también el análisis de indicadores de resultados, como costes de servicio, retorno sobre la inversión, y se va haciendo un seguimiento de este proceso o esta implementación quizás de ir recabando información de la aplicación de mejoras de experiencia del cliente, empleado y del liderazgo. Ya esto como para finalizar pues en esta sesión, bueno, tenemos que este círculo, el ROX realmente, o la metodología de retorno sobre la experiencia, es un círculo virtuoso que siempre va generando valor en la empresa. En este caso, bueno, se llama retorno sobre la experiencia y bueno, realmente lo que busca es que esas organizaciones vayan aportando o vayan teniendo un mejor valor con la aplicación y el reconocimiento de lo que quieren las diferentes partes interesadas, ¿no? Entonces, inicialmente se tiene que este círculo virtuoso ROX se basa en el orgullo, ¿ok? Entonces, todo este orgullo es impulsado por ese sentido de pertenencia que va promoviendo el liderazgo. El liderazgo debe sentirse orgulloso de su organización, de los valores que predica, orgulloso de los procesos que tiene establecido, de sus empleados, de la organización que están representando. Y este liderazgo es el que va a fortalecer e impulsar los diferentes embajadores de la marca, que cuando dice influencers, allí no son los influencers famosos, ¿no? Sino que cada una de las partes interesadas pueden ser influyentes. Un cliente cuando va puede ser influencer, ¿ok? Y que realmente el comportamiento de los consumidores puede ser influenciador, en este caso, en este círculo virtuoso, ¿no? Cuando se riega la voz de que qué maravilla cuando voy a este supermercado, cuando voy a esta empresa porque me siento bien, a lo mejor es un poco más cara, pero no me importa porque me siento súper bien. Entonces, esa voz que se va corriendo es gracias a los influencers, ¿no? Que a veces es un proveedor, a veces es los mismos clientes, en fin, que al final van a impulsar el valor del producto y van a medir y van a establecer un comportamiento que es fomentar esos buenos hábitos y acciones. Seguramente el empleado se va a sentir orgulloso de trabajar en esa empresa que es bien reconocida por clientes, por proveedores, y entonces, de esa manera, cuando ya un empleado se siente bien y la experiencia del empleado se trabaja, al final, bueno, se va impulsando ese valor. Y es lo que venimos hablando con este ejemplo, pues que esa relación, la interacción empleado-cliente, va va a poder determinar el éxito o no de esa interacción del cliente con la empresa.
Bueno, tenemos un impulso de valor. De esa interacción se pueden ir corrigiendo procesos, ir mejorando esa experiencia del cliente. Y bueno, al final eso va a verse en los resultados de la empresa. Posiblemente mayor cantidad de ventas, mayor demanda, mejores reseñas en el mercado con respecto al servicio o los productos que está vendiendo una empresa. Entonces, bueno, como podrán ver, pues la importancia y todo el poder de los datos y la información que tienen las organizaciones en diferentes niveles puede permitir, pues, que este círculo se pueda aplicar, ¿ok? Y que se obtengan resultados positivos para la empresa, ¿sí? Entonces, bueno, espero, ya por nuestra parte, creo que ya hemos cubierto la parte del ROX y el ejemplo de experiencia del cliente. Y bueno, cómo los datos son una fuente importante para, para esta experiencia y bueno, y que pueden, por supuesto, traer muchas ventajas y beneficios para las organizaciones. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Muchísimas gracias. De los que tenemos aquí en la audiencia, ¿alguien quiere preguntar algo? Ah. ¿Hubieron alguna posibilidad de que se implemente? Empresa pequeña, de reciente creación. Mira. Ok. Pregunta porque se me quedó siendo. Por acá preguntaron que si nosotros logramos identificar de esas empresas nacientes cómo están organizando y los datos y con el uso de manejo de datos como tal. Yo digo, bueno, las empresas que están naciendo hoy en el mundo son nacidas digitales, digitalmente. Básicamente, y por eso es que nosotros estamos escuchando mucho, por ejemplo, de empresas como FinTech, como LegalTech, o sea, todas esas tipos de empresas con una tech al final, que significa tecnológica. Y esas empresas básicamente nacen con una base ya formada en cuanto al uso de datos, porque ya viene como con ese chip de que, mira, yo para meterme en el mercado, para poder crecer, necesito conocer los datos y hacer uso de los datos. Entonces, sí, no está directamente en la encuesta, pero nosotros sí hemos tenido conversaciones con empresas digitales venezolanas, o sea, empresas como, por ejemplo, Ridery, que nacieron digitalmente, y así como muchas otras empresas que tú puedes ver en el mundo que están naciendo de forma digital. De ahí viene, por ejemplo, esos grandes, lo que se llaman las empresas unicornio, que son empresas que superan el billón de dólares en la bolsa y que prácticamente el 100% de esas empresas son nacidas digitalmente. Entonces, evidentemente, sí, el uso de los datos es vital para las empresas que están naciendo hoy en día. Amazon totalmente ya implementa la protección de la analítica de datos. Incluso se puede estar investigando en las casas que sabes cuando una mujer está embarazada, incluso antes de que ya se sepa, por la búsqueda, por el incremento de la búsqueda, los reconocimientos que hace, los pins que hace. Tiene una base, una estructura de base muy detallada. Así es. Se entera primero Amazon que el esposo. Exacto. Bueno, ¿alguna otra pregunta en la audiencia? No sé si. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, creo que a las 10:30 tenemos la... Ajá.
trabajo hace PwC 20 años, servicios de Bien, tenemos distintos tipos de servicios. Lo primero es, o sea, si nosotros queremos entrar ordenadamente en una organización a hacer proyectos de analítica de datos, lo primero es conocer su nivel de madurez. Y ya nosotros con esta encuesta tenemos una base para poder hacer un benchmark. Luego tenemos metodologías también que vienen de PwC, orientadas tanto al tema de analítica de datos como al tema de ROCs. De hecho, ROCs es un servicio creado, diseñado por PwC, y que hace uso de herramientas de analítica de datos para poder tener, y de otras metodologías, para poder identificar esos puntos de amor, dolor, etcétera, que se hace mediante esas metodologías de la firma. Aparte de eso, también estamos desarrollando un área para poder atender la analítica de datos desde el punto de vista de hacer modelados, analítica de datos. Es decir, nosotros podemos hacer, y de hecho, en nuestros procesos de auditoría, por ejemplo, la firma ha venido sofisticándose desde el punto de vista tecnológico. Ya las auditorías de hoy no son las mismas que hace 2 años atrás, porque este cambio digital se aceleró con el tema de la pandemia. Pero la perspectiva que vemos de aquí a 5 años es que la auditoría del mañana va a ser una auditoría totalmente automatizada, o por lo menos con un gran componente automatizado. De manera que a los auditores nos va a quedar hacer análisis más que hacer trabajo operativo. El trabajo operativo lo va a hacer la inteligencia artificial que está montando la firma. Y eso es importante para ustedes estudiantes, conocer hacia dónde se está moviendo el mercado, el mundo, y organizaciones como nosotros, que estamos en todo el mundo, nos estamos moviendo hacia allá. Hacia el tema de que el profesional de mañana tiene que ser un profesional que analice más que haga trabajo operativo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias entonces. A las 10:30 tenemos la próxima.